Bueno, ¿cómo les va? La idea de este video es que podamos revisar parte de los conceptos que estuvimos trabajando en clases y además quiero detenerme sobre todo en algunos aspectos que por ahí en clases, por la administración del tiempo, lo hicimos de manera muy ágil. Esto me va a permitir quedarme tranquilo que para quien desee analizarlo con mayor profundidad va a poder contar con este video, ¿sí? Así que la idea es que hagamos un recorrido en tres partes. Una primera parte en donde vamos a hacer ejercicios adicionales demostrando la validez de razonamientos, es decir, que ahí vamos a acudir al uso de reglas de inferencia y de leyes lógicas. Luego vamos a hacer una revisión sobre las técnicas de conversión del lenguaje coloquial al simbólico y a partir de ello emplearlo como insumo para demostrar razonamientos, es decir, que aquí también vamos a aplicar reglas de inferencia y leyes lógicas. Y finalmente vamos a hacer una revisión del concepto de los, o del uso de los cuantificadores en las leyes de predicado, y ahí lo que vamos a hacer especialmente es reparar en el uso, la implicancia que tiene su uso y especialmente qué utilidad nos puede brindar la negación de los cuantificadores. Así que allí haremos el repaso más detenido de lo que estuvimos trabajando en clase, que es lo que quiero hacer para quedarme tranquilo de que quien quiera analizarlo con más detenimiento lo tenga, lo va a tener en este video. Y voy a ofrecer algunos ejemplitos adicionales para que puedan tomar dimensión del valor que toma o que presenta la negación de los cuantificadores, ¿sí? Así que bueno, sin mayor preámbulo que este, vamos a comenzar. Lo que vamos a ver inicialmente es esta actividad que lo que involucra es probar la validez de los siguientes razonamientos usando leyes lógicas y o reglas de diferencia. La actividad va a ser esta, que la vamos a analizar ahora. Son actividades adicionales, es decir, no forman parte de ni de la cartilla ni del desarrollo en clase, pero ahora voy a ir a la pizarra a hacerlo. Lo que tenemos que tener presente que para poder hacer o atender esta actividad que nos pide probar la validez de razonamientos, lo que vamos a tener que ir es necesariamente al uso de las leyes lógicas por un lado y de las reglas de inferencia por el otro. Es decir, que yo las voy a tener a mano en la pizarra para apoyarme allí, pero lo que les recomiendo es que vayan tomando cierta familiaridad porque van a ver que aquí en este caso, en estos casos, eh, con familiaridad respecto de tanto las leyes como las reglas, van a salir bastante rápido. Elegí dos ejemplos, en uno en donde vamos a poder hacer uso de la simplificación que les estuvo trayendo alguna duda. Así que me elegí este primer ejemplo para mostrar cómo hacer de ello, y en el segundo, la exhaustividad que hay que tener al usar las premisas, es decir, que van a ver que no vamos a hacer uso de todas las premisas, por lo menos no directamente. Es lo que en su momento dije, puede sobrar entre muchas comillas. Bueno, quiero mostrarles un ejemplo de esa situación. Así que, bueno, vayamos a, a la pizarra, así podemos de esta manera trabajar lo que les estoy mencionando y van a ver a qué me estoy refiriendo. Bueno, ahí tenemos ese primer ejemplo, que es el que les acabo de mencionar. El objetivo acá primordial es que podamos demostrar la validez. Lo que yo quiero detenerme un segundito es que si ustedes observan, está el curso, ustedes lo ven, ¿no? Sí. Bueno, esta anotación que está a la izquierda, que es como la presenta la actividad, es equivalente a esta anotación que está aquí a la derecha, que por error mío, acá estoy viendo. Ah, no, está bien. Pensé que me faltaba parte de la anotación, no. Fíjense que a la izquierda y a la derecha son dos notaciones de la misma actividad. Esto lo que está proponiendo, así como está planteado, es que esta primera premisa se tiene que dar en conjunción con esta y en conjunción con esta, y esa conjunción es el antecedente que lleva a un consecuente que compone lo que llamamos conclusión. Por eso aquí está escrito de otra manera. Me gusta plantearlo así para que tengan presente que si bien lo trabajamos en ambas, pueden elegir cualquiera de ellas para poder operar ustedes. Bueno, dicho esto, esperen que voy a tomar
Eh, a ver ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a operar. Yo voy a ir tomando las premisas. Fíjense que por el orden de ocurrencia, este es un criterio, no tiene por qué ser el de ustedes, pero yo acá insisto en que hay que tomar una estrategia estilo juego de ajedrez. ¿Por qué? Porque hay que ver las relaciones que podemos ir estableciendo entre el conocimiento que tenemos de las reglas de inferencia y de las leyes lógicas para que tengan potencial, ¿no? Traten de no aplicar por aplicar leyes o reglas porque eso puede obstaculizar un poquito el objetivo, así que siempre persigan llegar a esa conclusión. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar una primera premisa a no T. Voy a tomar como segunda premisa no T implica no Q o no U. En tercer lugar, voy a tomar una tercera premisa que va a ser U implica R y S. Bueno, perfecto. Acá es donde yo quería establecer lo que les estaba diciendo. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, si miramos la premisa uno y la premisa 2, acá hay una implicancia, ¿sí? Y justo tenemos el antecedente. Prestemos acá atención, yo me voy a apoyar mucho en este cuadro. Estoy ahí en condiciones de aplicar modus ponens. ¿Por qué? Porque tengo una implicancia, tengo el antecedente, es decir, que tengo el consecuente. Yo puedo arribar a una premisa número 4 en donde me lleve, ¿sí?, al consecuente. ¿El consecuente quién es? No Q o no U. Esto que estoy haciendo es por aplicar modus ponens entre premisa uno y premisa 2. Pero lo que yo voy es que nos planteemos si esto nos da alguna herramienta para facilitar el trabajo posterior. Es decir, yo haciendo esto, ¿voy a poder llegar a esta conclusión? Y bueno, fíjense que ahí es donde yo digo que empieza esto de la previsión o el juego de ajedrez. Acá tengo una negación de una disyunción, o sea que yo estaría en condiciones de aplicar De Morgan. ¿Por qué? Porque esto me va a transformar en una conjunción con las proposiciones negadas. Y ahí voy a obtener no Q y voy a tener no U. ¿Eso me va a permitir llegar a algún lado? Y al tener una doble negación, no U, yo podría tener U con una conjunción, que justamente es el antecedente que tengo aquí, o sea que eso me va a poder permitir establecer luego una nueva relación. Así que, en principio, encuentro un potencial que me va a poder permitir llegar a R y S, que si ustedes miran aquí, S y R y S, la diferencia que tienen es de conmutatividad. O sea que haciendo una previsión en grandes rasgos, el potencial está, así que tratemos de avanzar en esto que acabamos de decir. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, voy a tomar una premisa número 5 en donde voy a aplicar la negación de esta disyunción, por eso me voy a apoyar en las leyes de Morgan. Fíjense que voy a aplicar el primer caso, entonces esto me va a quedar no Q y no U. ¿Qué estuve aplicando aquí? ¿Qué es lo que apliqué? Por aplicar ley de Morgan, ¿sí? ¿A quién se lo apliqué? A la premisa 4. ¿Estamos? Es decir, que lo que estuve haciendo es que ahora, al generar la premisa 4, sí, yo lo que hice es una equivalencia entre la premisa uno y 2, o sea que esta y esta las dejé partir, y ahora lo que estoy haciendo es en la premisa 5 estoy reemplazando la premisa 4 por una equivalente. Bárbaro, listo. Entonces ahora, ¿cómo sigue la cuestión o cómo podría seguir? Fíjense que yo acá tengo una doble negación, o sea que yo podría tomar una premisa 6 que me quede no Q y ¿por qué? ¿Qué es lo que hice? Fíjense que está aquí, es la primera en aparecer. Lo que apliqué ahí es involución. Una doble negación apareció U, así que esto es por involución en P5. Listo. Entonces ahí encontré una equivalente para la premisa 5. Ahora, si se fijan, me queda no Q y U.
Tengo ambas, ¿sí? Por una conjunción. Mm, Yo esto tenganlo presente, me voy a apoyar ahora en simplificación. Fíjense que yo cuando tengo una conjunción me puedo quedar con uno de ellos por separado, ¿sí? O con los ambos por separado. Es decir, que al tener los dos, yo podría generar una nueva premisa con uno de ellos o podría generar dos premisas una vez con cada uno de ellos. Esto lo digo porque hemos hecho ejercicios en los que nos quedábamos con cada uno de ellos por separado. Aquí, ¿qué me conviene? Y la verdad que me conviene quedarme con U porque después puedo encontrar la relación con esta implicancia que tengo allí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar una premisa 7 en la que me voy a quedar con U por simplificación de la premisa 6. ¿Estamos? O sea que ahí encontré una equivalencia de la premisa 6 que la llamo premisa 7, y ahora sí, si ustedes se fijan, me queda premisa 3, premisa 7, U implica R y S, y acá tengo U, es decir, que estoy en condiciones de aplicar modus ponens. ¿Por qué? Porque tengo implicancia, tengo el antecedente. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la premisa 8 va a ser el consecuente, es decir, ¿quién es el consecuente? R y S. R y S, por haber aplicado ¿qué cosa? Ahí lo que apliqué es modus ponens. ¿Entre quién? Entre la premisa 3 y la premisa 7. ¿Sí? Es decir, que ahí encontré una expresión equivalente, una premisa equivalente entre la 3 y la 7. Por último, con esto he llegado a la conclusión y me falta un detallecito, que ¿cuál es? Fíjense que yo tengo S y R, acá llegué a R y S, así que yo podría generar una premisa nueva, 9, que sea S y R, ¿por aplicar qué? Aquí la tienen, por aplicar conmutatividad. Es decir, que por conmutatividad en la premisa 8, que es la conmutatividad de la conjunción. ¿Sí? De esa manera, lo que hemos conseguido aquí es que encontré una expresión equivalente para la 8. Por lo tanto, si lo observan ahora con detenimiento, van a ver que nosotros llegamos a S y R, y a dónde queríamos llegar, a S y R, es decir, que hemos alcanzado la demostración que nosotros pretendíamos. Bueno, ahora vamos a hacer lo propio, ¿sí? Pero lo vamos a hacer con la segunda actividad. La segunda actividad dice, esperen que esto vamos a... Ah, me lo deja resuelto desde la pizarra. Esperen que vamos a hacer así. Ahí está. Ahora vamos con la segunda actividad. Aquí, en este caso, vamos a trabajar también de la misma manera. Es más sencillo, quizás, pero bueno, tiene algún aditivo que me interesa a mí, que lo vamos a ver ahora. Lo elegí por algo particular, en breve ya se los digo. Bien. Entonces, empecemos ahora de la misma manera que en el caso anterior. Vamos a ir trabajando con las premisas, es decir, que ahora yo en este caso voy a tomar como la primera premisa, ¿sí? Voy a tratar de seguirlo en este orden. Va a ser premisa uno, va a ser Q implica R. Premisa 2, voy a tener no S implica no T. Y voy a tener una premisa T, 3, que va a ser Q y T. Bueno, esto lo hice por el orden de ocurrencia. Fíjense, yo, así como está, ¿qué podría decir? Ah, bueno, tengo dos implicancias. ¿Cuál de estas opciones trabaja con dos implicancias? Ustedes se fijan, el silogismo hipotético trabaja con dos implicancias, pero no es aplicable acá. Entonces digo, bueno, no puedo hacer eso. Tengo dos implicancias. Podría aplicar cualquiera de los modus, pero tengo esta con conjunción. Bueno, ¿qué podría ser? Porque la necesito solita. Yo podría, valiéndome de la simplificación, tomar una de ellas. ¿Me sirve tomar alguna de ellas? Y la verdad que si yo tomo Q, puedo aplicar acá, voy a poder aplicar ponens, y si tengo T, voy a poder aplicar tolens. Entonces digo, bueno, a ver, ¿me servirá? ¿No, no me servirá tomar cada una de ellas?
la estrategia acá, que es lo que yo les decía, lo del juego de ajedrez, es ver a dónde queremos llegar, porque yo voy a necesitar llegar a T y R. Entonces, yo tomando de acá solito T, voy a tener una de las condiciones. Y a R voy a poder llegar de la otra manera, ¿sí? Por ponens. Así que me sirve tomar, generar dos premisas, 4 y 5 en donde tome cada una de ellas de la conjunción. Voy a tomar Q y T, por supuesto, al aplicar simplificación, ¿no? Por simplificación de P3. ¿Sí? Esto pasa lo mismo aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que yo he logrado encontrar dos premisas equivalentes a P3, o la sustituí por las dos premisas, ¿sí? Las puedo reemplazar. Bueno, ¿esto me permite arribar a algún lado? Y bueno, fíjense que ahora yo, si miro acá la premisa 1, Q implica R, ¿sí? Y tengo Q. Es decir, que si yo tengo una implicancia y tengo el antecedente, por lo tanto tengo el consecuente por modus tollens, es decir, perdón, por modus ponens, es decir que premisa 6 me va a dar el consecuente. ¿Quién es el consecuente? Es R, ¿sí? Por modus ponens entre P1 y P4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí lo que yo encontré es relacionar P1, P4. Bien. Y ahora sí vamos a lo que yo les quería marcar. Si ustedes se fijan, acá yo tengo que llegar a T y R. Premisa 6T, premisa 5T, premisa 6R. Ven que ya los tengo. Yo podría hacer una adjunción de estos dos y llegué acá. Y la pregunta es, pero entre comillas, me va a sobrar esto. Bueno, como hay una conjunción entre todos ellos, recuerden eso, no hay problemas con que sobre uno, ¿sí? O que me sobren varias. Es decir, que yo estableciendo relación acá, P sub 7, como la adjunción entre 5 y 6, yo puedo decir que tengo T y R por adjunción entre P5 y P6. P sub 5 y P sub 6. Entonces, de esta manera, yo lo que hice es a estas dos reemplazarlas por esta. ¿Y qué sucede? Si miran con detenimiento, y vamos a hacerlo, se los voy a destacar, se observan aquí, lo que va a suceder es que nosotros, T y R, hemos llegado a la conclusión que queríamos llegar. ¿Sí? Entonces, ¿para qué señalo esto? Para que vean que puede pasar esta situación de que, entre muchas comillas, me sobre una de las proposiciones. En realidad, lo que estamos haciendo es que como son conjunción, eso puede suceder. Bueno, listo. Eh, Vamos ahora, entonces, continuemos, porque esto era lo que quería revisar, sobre todo porque varios de las consultas y de las dudas que fueron surgiendo eran en relación a esos dos casos, por eso quise sumarlos a lo que veníamos haciendo. Bien, bueno, dicho esto, ahora vamos a revisar algunas cuestiones. En este caso, me voy a valer principalmente de actividades en las que tengamos que hacer conversión de registros, es decir, vamos a hacer una conversión del registro coloquial al simbólico, es decir, que vamos a valernos de algunos indicios que aparezcan gramaticalmente para poder formalizar las relaciones entre las distintas proposiciones simples y así hallar las proposiciones compuestas, ¿sí? Luego de ello vamos a usarlas como insumo para hacer demostración en las validez de los razonamientos. Bueno, así que comencemos para ver qué podemos hacer en estos casos. Dice, actividad. En los siguientes razonamientos, identificar las proposiciones simples que los componen y escribir en forma simbólica los mismos. Bien, vamos a ver. Ahí va a aparecer la primera y esto dice así. O esta roca es una roca ígnea o es una roca sedimentaria. Esta roca es granito. Si esta roca es granito, entonces no es una roca sedimentaria. Por lo tanto, esta roca es una roca ígnea. Bueno. En principio, lo que tenemos que tener presente es que tenemos que identificar cuáles son las proposiciones simples que están involucradas. En este caso son P, Q y R.
Paso seguido vamos a establecer relaciones, es decir, identificar gramaticalmente qué indicios tenemos para poder detectar cuáles son los conectores que las están enlazando a esas proposiciones simples para establecer proposiciones compuestas. Dato importante. Cada punto y seguido, ¿sí? está cumpliendo una función aditiva, es decir, que si está sumando, estamos haciendo una conjunción de nuevas condiciones. Entonces van a ver que nosotros vamos a ir estableciendo relaciones que en conjunción van sumando otras, es decir, que se tiene que dar una y la otra y la otra y la otra, hasta llegar a este por lo tanto, que es quien me va a poder permitir arribar a la conclusión. Entonces, dicho esto, ahora vamos a ir destacando en color cada una de las condiciones y ver los indicios gramaticales para poder hacer esta conversión. ¿De qué estoy hablando? Bueno, fíjense, ahí apareció en rojo, o esta roca es una roca ígnea o es una roca sedimentaria. En este caso, esa O coloquial a secas es la disyunción inclusiva. Por eso van a ver que aparece la forma en la que la podemos eh, convertir es haciendo P o Q. ¿Estamos? Bueno, ahora avanzo, aparece este punto y dice, esta roca es granito. Fíjense que esta roca es granito es la proposición R. ¿De qué manera la voy a enlazar una con la otra? Con la conjunción como les había dicho anteriormente. Avanzando, van a ver que aparece ahora, si esta roca es granito, entonces no es una roca sedimentaria. Ese sí, entonces, me está hablando de una implicancia. ¿Qué implicancia? Que tiene como antecedente roca es granito y como consecuente no es una roca sedimentaria. Por eso aparece R implica no Q, porque Q es roca sedimentaria, como está negada, pusimos el no delante. ¿Sí? Y de esta forma hemos llegado al por lo tanto, es decir, que todo esto que está aquí, que son la conjunción de esas tres proposiciones, va a oficiar de antecedente en una implicancia que me va a llevar a un consecuente. ¿Cuál es ese consecuente? Esta roca es una roca ígnea, por eso apareció P. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, recomendación que hago es que traten de ir detectando cuáles son los indicios gramaticales que puedo tener para poder establecer de a poquito estas relaciones en las conversiones que estamos haciendo. Vamos con un ejemplo más. Si el reloj está adelantado, entonces Martín llegó antes de las 10 y vio partir el coche de Andrés. Si Andrés dice la verdad, entonces Martín no vio partir el coche de Andrés. O Andrés dice la verdad o estaba en el edificio en el momento del crimen. El reloj está adelantado. Por lo tanto, Andrés estaba en el edificio en el momento del crimen. Bueno, hay mucha información. Por lo tanto, aquí vamos a tener varias proposiciones simples. De hecho, vamos a tener cinco, que son las que están aquí. Una vez que detectamos cuáles son las proposiciones simples según la información que va apareciendo, vamos a ir, igual que el caso anterior, destacándolo en color para ver cuáles son los indicios gramaticales que tenemos para determinar los conectores que están involucrados. Así que comienzo con la primera parte. Ahí fíjense que aparece un sí y un entonces, o sea que ahí detecto que hay una implicancia, donde el antecedente va a ser el reloj está adelantado y el consecuente, fíjense que va a ser una conjunción entre dos proposiciones. ¿Cuál? Martín llegó antes de las 10 y Martín vio partir el coche de Andrés. Es por eso que si observamos o si nos detenemos a observar de qué estamos hablando, ahí vamos a decir que me queda P implica Q y R. ¿Sí? Fíjense que eso es lo que está en rojo. Bien. Avanzamos y va a aparecer ahora en rojo la nueva parte. Fíjense que recuerden que el enlace que tenemos entre ellas es la conjunción. Y ahí aparece sí, entonces, o sea que tenemos una nueva implicancia. Andrés dice la verdad, ese va a ser mi antecedente. Y el consecuente va a ser Martín no vio partir el coche de Andrés. Por eso fíjense que lo voy a escribir como ese implica no R, porque está negado. ¿Sí? El consecuente aparece como no R porque en nuestro caso era Martín vio partir el coche de Andrés, al decir que no, lo negamos y listo, suficiente. Avanzamos, ahí va a aparecer lo que está en rojo ahora, o Andrés dice la verdad o estaba en el edificio en el momento del crimen, tal como está escrito es la disyunción inclusiva, por eso va a ser conjunción, una disyunción entre S y T. ¿Sí? Y por último, me va a quedar el reloj está adelantado, es decir, que conjunción P, todo esto que acabamos de hacer nosotros, ahora va a constituir el antecedente de una implicancia, porque fíjense que dice, por lo tanto, es lo que vamos a hacer ahora. Todo eso nos va a llevar a dónde? Nos va a llevar a que Andrés estaba en el edificio en el momento del crimen y ese va a ser el consecuente que esté. De esta manera hemos hecho una conversión entre el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico. Avancemos un poquito más y ahora vamos a hacer esa conversión, pero además la vamos a usar como insumo para
demostrar o para estudiar la validez de los razonamientos lógicos. Así que esta actividad dice, para cada uno de los siguientes razonamientos en lenguaje natural, escribirlos en símbolos y luego probar que la conclusión se puede deducir lógicamente a partir de las premisas. Así que fíjense que ahora vamos a tener una situación similar a la anterior. María está resfriada y tiene dolor de cabeza. Si María está engripada, entonces no le duele la cabeza, por lo tanto María no está engripada. Vamos a determinar cuáles son las proposiciones simples, ahí la tienen, P, Q y R. ¿Y qué vamos a ir haciendo? Bueno, vamos a ir trabajando premisa a premisa, o sea que esto es de una herramienta, estaríamos tomando la notación de forma vertical, no es la horizontal. ¿Cuál es la primera premisa? Dice María está resfriada y tiene dolor de cabeza, por eso aparece una premisa 1, P y Q. La segunda, que es la que está aquí. Si María está engripada, entonces, ven que hay una implicancia, no le duele la cabeza. Ahí está este no, entonces R implica no Q. ¿Eso a dónde nos va a llevar? Las dos premisas a un por lo tanto, por eso aquí van a ver que la notación es esta en vertical, marcábamos que estamos llegando a la conclusión. María no está engripada, es decir, que la conclusión tiene que ser no R. Bueno, analicemos acá porque tenemos que probar que la conclusión se puede deducir lógicamente a partir de las premisas, ¿no? Entonces, fíjense que tengo P y Q y tengo que R me lleva a no Q. En el caso este, como tengo una implicancia, tendríamos que ver si en esa conjunción alguna me sirve. Y la verdad que sí, me sirve tener Q, porque entonces podría aplicar luego modus tollens, ¿sí? Con una implicancia donde tengo, porque Q es la negación del consecuente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, parto de estas premisas, 1 y 2, y por simplificación me voy a quedar solo con Q. Por simplificación en P1 me quedo solo con Q. Al tener Q y al tener R implica no Q, fíjense que Q es la negación del consecuente, voy a poder aplicar modus tollens entre 2 y 3. ¿Y qué me decía modus tollens? Que si yo tengo el consecuente y la negación del consecuente, entonces voy a tener la conjunción de ambas me va a llevar a la negación del antecedente, que en este caso es R, por lo tanto voy a llegar a no R, y fíjense que es donde quería llegar. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía al comienzo del video, que si tienen cierta familiaridad, resulta bastante más sencillo empezar a operar o a entablar relaciones. Bueno, dice, no es cierto que Andrea esté estudiando abogacía o esté estudiando ingeniería. Si Andrea viviera en Rosario, estudiaría ingeniería. Por lo tanto, Andrea no vive en Rosario. Bueno, en este caso también vamos a identificar las proposiciones simples, ahí las tenemos, y vamos a ir premisa a premisa. La primera premisa me dice, no es cierto que. Esto es una negación de qué, de una disyunción inclusiva porque ahí aparece O. Entonces, no es cierto que Andrea esté estudiando abogacía o esté estudiando ingeniería, lo ponemos como la negación de la disyunción entre P y Q. ¿Sí? La segunda es, si Andrea viviera en Rosario, estudiaría ingeniería. Bueno, fíjense que ahí gramaticalmente esta coma ¿sí? Cumple en función de una elipsis, es decir, que yo podría decir, si Andrea viviera en Rosario, entonces estudiaría ingeniería, es decir, que es una implicancia que tiene como antecedente a R y a consecuente a Q. Luego que aparece un por lo tanto, es decir, que estoy arribando a la conclusión que dice que Andrea no vive en Rosario. Por lo tanto, mi conclusión va a ser no R. Bueno, igual que en el caso anterior, fíjense que acá desde las premisas, por relaciones entre leyes lógicas y reglas de inferencia, debería poder arribar a esa conclusión. En el primer caso tengo la negación de una disyunción, yo ya podría aplicar De Morgan. ¿Me sirve de algo aplicar De Morgan? Me va a quedar no P y no Q. Y la verdad que sí, porque por simplificación me podría quedar con no Q y con no Q. Y esta implicancia podría aplicar modus tollens. Esto es lo que yo llamo medio el juego del ajedrecista, tratar de prever qué voy a aplicar para ver si eso me permite llegar a lo que estoy buscando. En este caso vemos que el potencial está, así que avancemos. Tomo las dos premisas, digo, bueno, aplicando De Morgan en uno me queda no P y no Q. ¿Ahora qué hago? Por simplificación me quedo con no Q, por simplificación en la premisa 3. Por lo tanto, ahora observando la premisa 2 y la 4, yo puedo aplicar, fíjense que tengo implicancia y tengo la negación del consecuente, modus tollens, que me va a dar la negación del antecedente, que casualmente es no R, y es a donde quería llegar. ¿Ven? Que tomando cierta familiaridad, esto va resultando un poquito más dinámico y más sencillo. Por lo menos créanme que si lo practican van a ver que eso no les va a ofrecer demasiado obstáculo. ¿Sí? Bueno,
Ahora sí, avancemos a lo que se llama lógica de predicados, que entran aquí a jugar un nuevo rol las funciones proposicionales. Para esto debo apoyarme en lo que determinamos proposición. Nosotros dijimos que una proposición es una formación que era susceptible de tomar valores de verdad, ¿sí? Es decir, que una proposición es aquella afirmación que en forma excluyente o exclusiva resulta verdadero o falso. ¿Ven? Cuando yo coloquialmente hago uso de la disyunción exclusiva, lo aclaro, ¿no? Porque al decir en forma excluyente o exclusiva, lo que estoy diciendo es que es una cosa o la otra. Exactamente, no pueden ser una, la otra y ambas. ¿Sí? En este caso es verdadero o falso. Bueno, eso es cuando hablábamos de proposiciones. Ahora vamos a hacer, entran en juego una nueva figura que se llama funciones proposicionales. ¿Sí? Y vamos a apoyarnos para eso en un ejemplo. Y es así. X es un número entero no negativo. ¿Sí? Es decir, que aquí lo que nosotros estamos haciendo es que me estoy apoyando en P, dice X es un número entero no negativo. Si yo les pregunto, ¿ustedes me pueden decir si eso es una proposición? La verdad que no estamos en condiciones de determinar si es verdadero o falso porque no sabemos qué rol y quién es X. Bueno, esto es a lo que vamos a llamar funciones proposicionales, ¿sí? ¿A qué? Bueno, vamos a ver la definición. Sea P de X un enunciado que contiene la variable X y sea D un conjunto no vacío, es decir, que tiene al menos un elemento, diremos que P es una función proposicional de una variable en el conjunto D si para cada X del conjunto D, P de X es una proposición. ¿Sí? Llamamos D al dominio del discurso de P. Notar que decimos que P es una función proposicional de una variable en el conjunto D si para cada variable X en D, P de X es una proposición. ¿Qué estoy queriendo o por qué hago énfasis soslayado acá? Porque no me está indicando para cada X donde P de X resulte verdadera, sino aquellos valores que hacen que la proposición que el PDX involucrado resulta una proposición. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros aquí estamos involucrando los casos en donde P resulte tanto verdadero como falso. ¿Sí? Es decir, si yo tomo acá P, X es un número entero no negativo y tomo como dominio los enteros, si tomo un valor X igual a 5, vamos a decir que P es verdadera. Ahora, si tomo un valor X igual a -7, voy a decir que es falsa. ¿Ven que la convierte en una proposición? Bueno, esos son los casos en los que vamos a hablar de funciones proposicionales. Ahí tenemos tres ejemplos, el primero es el que acabamos de ver, el segundo Q de X n al cuadrado menos n menos 6 igual a 0, ahí por ejemplo podríamos tomar el de dominio R. En el tercero tenemos R de X, el equipo de fútbol argentino X gana la Copa de Libertadores en el año 2018. El dominio aquí podría ser el conjunto de los equipos de fútbol en la República Argentina. Entonces, bueno, estarán quienes ganaron la Copa Libertadores y quienes no. ¿Sí? Bueno, avancemos un poquitito y vamos a hacer uso de esta función en el análisis, pero en principio dice así: para cada una de las siguientes proposiciones y dominios de discursos dados, decidir si la proposición resultante al reemplazar X por el valor asignado en cada inciso resulta o no verdadera. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo. Acá este ejemplo dice: P de X, X al cuadrado más X es un número natural, el dominio es el conjunto de los números naturales y tomo como valor para X igual a 4. Fíjense, ¿qué tendría que hacer yo acá? Bueno, reemplazamos el valor de X por 4 y vemos qué proposición resulta. 4 al cuadrado es 16 más 4 es 20, es decir, que nos resulta 20 es un número natural par. Por lo tanto, la conclusión es que es verdadera. ¿Sí? Fíjense que eh, es bastante sencillo, pero bueno, es importante, como es un insumo del que nos vamos a valer las funciones proposicionales, que lo analicemos con detenimiento. Vamos con un segundo ejemplo. P de X, X al cuadrado menos X es un natural par, dominio natural, X igual a 1. Si yo reemplazo 1 al cuadrado menos X, me queda 0, es un natural par. ¿Sí? Recuerden que 0 no es un número natural, por lo tanto esto es falso. Vamos ahora con un tercer ejemplo. P de X, 2 a la X es mayor o igual que 2X. Tomamos como dominio el conjunto de los números naturales y el valor que va
a tomar x es 5, es decir, que me queda 2 a la quinta es mayor o igual que 2 por 5, 2 a la quinta es 32, 2 por 5 es 10, así que 32 es mayor o igual que 10, en este caso decimos que es verdadero. ¿Sí? Bueno, estos son ejemplos para que empecemos a usar las funciones proposicionales. El mayor insumo para que yo necesito que me sigan es esto. Vamos a empezar a trabajar con los cuantificadores, ¿sí? Es decir, en este caso, lo que vamos a hacer es, a partir de esas funciones proposicionales que acabamos nosotros de plantear, podemos obtener proposiciones generales a las que vamos a arribar mediante un proceso que se llama cuantificación. Es decir, que la cuantificación se va a realizar mediante la asignación de lo que llamamos cuantificadores. Vamos a hacer uso de tres cuantificadores, que son el universal, el existencial y el existencial de unicidad. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, vamos por símbolo. Acá están en la primera columna. El cuantificador universal es esta A rotada a 180 grados, ¿sí? La lectura, cada vez que aparezca este símbolo, vamos a decir para todo, ¿sí? O para cualquier. Después el símbolo que aparece aquí, que es una E con una simetría axial, acá, esta que está acá, esta E es el cuantificador existencial. ¿Cómo lo vamos a leer en forma coloquial? ¿Existe o existe al menos uno? Y por último, un tercer cuantificador, que es el cuantificador existencial único o el cuantificador existencial de unicidad, es el existe un único, que la diferencia que tiene es que agregamos este símbolo de admiración, ¿sí? Que es el mismo que usamos para cuando hacemos los factoriales, ¿sí? Bueno, vemos algunos ejemplos, a ver si me ayudan con estos cuatro ejemplos que tenemos aquí, en donde se usan estos cuantificadores. En el primer caso, lo voy a leer primero literal y después lo transformamos en algo coloquial. Para todo x perteneciente a los reales y x mayor o igual que 1, se cumple que x al cuadrado es mayor o igual que x. Es decir, que para todo número real mayor o igual que 1, su cuadrado es mayor que su base. ¿Sí? Eso se cumple, ¿cierto? ¿No? Vamos con un segundo ejemplo que creo que les va a resultar bastante familiar. Para todo x perteneciente a los reales menos el 0, x a la 0 es igual a 1. Esto, como lo decimos coloquialmente, todo número real elevado a la 0, excepto el 0, nos da 1. ¿Cierto? Fíjense que son expresiones que usamos con cierta cotidianidad. Tercer caso, existe al menos un x perteneciente a los reales, tal que x al cuadrado es igual a x. Entonces aquí, fíjense que podemos decir que existe al menos un número real cuyo cuadrado es igual a sí mismo. Entonces, en este caso, ustedes podrían decir, bueno, pensémoslo. Fíjense que hay algunos de quien estamos hablando, 0 al cuadrado es igual a 0, 1 al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Fíjense que en esos casos se cumple, dice al menos 1, así que esto es verdadero. Cuarto ejemplo y último, existe un único x perteneciente a los enteros, tal que 2 por x es igual a menos 6, es decir, que esto coloquialmente, ¿qué decimos? Existe un único número entero cuyo doble es menos 6, y esto es cierto porque estamos hablando del menos 3, ¿no? Bueno, son cuatro ejemplos bastante sencillos, pero para que puedan ver cómo usamos de insumo estos cuantificadores, ¿sí? Ahora vamos a hacer alguna actividad, en esto sí me voy a detener un poquitito más, que es lo que yo les decía que en clase por ahí no lo hice con tanto detenimiento, así que vamos a ir viendo uno a uno estos casos. El primero dice, sabiendo que x es una variable, colocar verdadero o falso, justificar, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos función proposicional P para todo x perteneciente a los reales, x al cuadrado más 1 es mayor que 0. Bueno, en este caso, analicémoslo. Si para todo real se cumple que su cuadrado más 1 es positivo. Y la verdad que, fíjense, si x fuera un valor negativo, al elevarlo al cuadrado me da positivo, por lo tanto, más 1 va a ser positivo. Si x fuera 0, su cuadrado me da 0, más 1 va a seguir siendo mayor que 0. Si x fuera un número positivo, su cuadrado me da positivo, más 1 sigue siendo positivo, o sea que estamos frente a una función proposicional verdadera. Veamos este caso. En este caso, sí, existe al menos un número real cuyo cuadrado disminuido en 4 unidades es igual a 0. Bueno, esperen que me voy a ir a la pizarra a hacer este. Creo que después voy a tener algún inconveniente al trabajarlo, pero bueno, no importa, lo trabajo acá. Digo porque se me va a superponer al trabajarlo desde la pizarra, pero bueno, salvo que lo use desde acá. Sí, vamos, solo por esta oportunidad, en este caso voy a hacer uso del Paint. Bueno, miren esto. ¿Qué estoy diciendo? Trabajemos esta expresión. Acá me queda
x al cuadrado va a ser igual a 4, ¿cierto? Esto, yo tengo x al cuadrado menos 4 igual a 0, sumo miembro a miembro 4, o como ustedes dicen, pasan el 4 sumando, en realidad no sucede eso, pero bueno, si les sirve y entienden qué es lo que está pasando, no hace falta, no hay problema, empleenlo. Yo al sumar miembro a miembro 4 me queda x al cuadrado de igual a 4. Acá esto es lo que yo quería por ahí detenerme un poquito porque en el secundario a veces no se detienen tanto. Yo si tengo una potencia par, esto que ustedes dicen, pasa la raíz, yo lo que hago es que el cuadrado pasa como raíz cuadrada. En realidad lo que estoy haciendo es aplicar miembro a miembro raíz cuadrada, ¿cierto? Al aplicar miembro a miembro raíz cuadrada, ¿qué es lo que va a suceder? Y esto pensémoslo desde esta ecuación. Ahí me está pidiendo aquellos números que al elevarlos al cuadrado, que al elevarlos al cuadrado me dan 4, ¿sí? Estamos todos de acuerdo que ahí estamos hablando de dos números, ¿no? Estamos hablando del 2 y del de menos 2. Entonces, ¿cómo hacemos esto matemáticamente? Bueno, tengan presente que cada vez que ustedes tienen una potencia par, ¿sí? Si aplican una raíz par, ahí va a aparecer el valor absoluto. Y esto es lo que yo quería marcar, porque nos va a quedar que el valor absoluto de x va a ser igual, ahí resuelvo la raíz cuadrada, me va a dar 2. Es decir, que acá esto va a tener dos valores. Voy a tener, por un lado, ¿sí? Voy a tener x1 igual a menos 2 y voy a tener x sub 2 igual a 2. ¿Esto qué me está diciendo? Que el conjunto, ¿sí? Solución de esta ecuación es el menos 2 y el 2. Y acá que dice, existe al menos uno. Por lo tanto, si yo sé que hay dos que cumplen, ¿sí? Estoy en condiciones de afirmar que esta proposición es verdadera porque estoy en presencia de dos valores de los reales que satisfacen esa igualdad, ¿sí? Que es lo que estaba planteando en este caso la actividad, ¿no? La segunda, esta que está aquí. Por eso resulta verdadera. La tercera es bastante más sencilla. Dice, la función proposicional R dice, existe al menos un número real, eh, tal que 8 por x menos 4 igual a 0, es decir, que ahí yo estoy en condiciones de decir que esto es cierto. ¿Por qué? Porque 8x me queda igual a 4, es decir, que x queda igual a un medio. Hay un único real que satisface esa condición. Esta es verdadera. ¿Sí? Bueno, ahora sí, también acá esto me va a pedir que trabajemos. Fíjense que ahora no voy a trabajar con todos los reales, sino que voy a trabajar con un subconjunto, que tiene una particularidad. Es un subconjunto ordenado, eso se llama intervalo. Yo voy a ir del 1 al 4, considerando que en este caso, en este intervalo, el 1 y el 4 están incluidos, ¿sí? Así que nuevamente vamos a la pizarra y vamos a estudiarlo uno por uno. Bien, fíjense. Ahí yo hice la representación, sé que ustedes en análisis matemático esto ya lo están trabajando, pero me va a venir bien a mí para ir abordando cada ítem. Acá está representado el conjunto A, ¿sí? Es un conjunto ordenado que va del 1 al 4, el 1 inclusive, el 4 inclusive, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de analizar el valor de verdad de cada una de las funciones proposicionales en estos ítems, a ver si podemos arribar a alguna conclusión beneficiosa. En este caso, fíjense que nos dice... Para todo, primero lo leo coloquial, para todo x perteneciente a, x más 3 es menor que 6. Esta inecuación, si yo la trabajo un poquitito, me va a quedar x menor que 6 menos 3, es decir, que me va a quedar que x es menor que 3. Si me siguen esto que acabamos de decir acá, x es menor que 3, hay que tener presente que supeditado a que x pertenece al conjunto A, es decir, que de este conjunto tengo que tomar los que son menores que 3. Yo lo voy a representar aquí debajo. Opa, bueno, no quiso, pero vamos a insistir. Aquí me va a pasar lo mismo, más infinito. Estoy x menores que 3, ¿quiénes son? Bueno, si esto hubiese sido en R, yo voy del menos infinito al 3, ¿estamos de acuerdo? Pero no es en R, es en A. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir del 1 inclusive hasta el 3 sin incluir. Entonces, esta situación me va a quedar, ¿no? Voy a ir del 1 hasta el 3 sin incluir. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la situación. Ahora, ¿qué dice acá? Dice, para todo
valor del conjunto A se cumple esta condición. Yo les pregunto, y considerando que tienen representado a A al intervalo arriba, ¿eso se cumple para todos los valores de A? ¿Qué me dicen? ¿Es cierto? Y no, la verdad que no. Fíjense que acá del 3 al 4 son números que pertenecen al intervalo y no satisfacen esa condición. Por eso yo acá puse que ahí nosotros al resolver la inecuación ya estamos en condiciones de decir que es falso. ¿Por qué? Porque los elementos que pertenecen al intervalo que va del 3 al 4, ¿sí? En orden amplio, es decir, incluyendo las cotas, no satisfacen esa condición. Y ahí se termina. ¿Cuál sería la otra manera? Con contraejemplos, ¿sí? Recuerden que una falsedad uno la podría también fundamentar con contraejemplos. ¿Cuáles, por ejemplo? Y si yo tomo el 3 y el 4, fíjense que lo voy a hacer acá. 3, voy a tomar uno solo, porque para qué voy a tomar dos si con uno me alcanza, ¿no? Porque dice, pensé que era existe, es para todos, dice acá, así que voy a tomar, por ejemplo, el 3 pertenece al conjunto A y ¿qué va a pasar? 3 más 3 es igual a 6 y esto no es menor que 6, ¿no? Así que ahí no lo cumple. Tomé el 3 por tomar el 3, ¿eh? Si quieren tomar el 4 pasa lo mismo, ¿no? 4 más 3 me da 7 y 7 no es menor que 6. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que esto es falso, de toda falsedad. Bien, esto lo señalo porque por las dos vías, ¿no? Ustedes podrían, acá esto cómo lo terminan, diciendo que es falso porque del intervalo, ¿esto estoy en azul o no? No. Fíjense que del intervalo 3 al 4, este intervalo está incluido en A. Ojo que esto todavía no lo trabajamos bien, pero bueno, se lo señalo acá. Al ser un conjunto tenemos que hablar de inclusión y acá al ser elementos hablamos de pertenencia, pero bueno, el intervalo de 3 a 4 está incluido en A, ¿sí? Y ninguno de ellos satisface esa condición, ninguno. El que ustedes elijan, ninguno satisface esa condición, ¿sí? Bueno, demos un pasito más. Vamos a avanzar con este. Esperen que esto lo voy a cortar un poquito porque si no, no me va a alcanzar. Lo pongo ahí. Ahí está. Bueno, fíjense, vamos a trabajar ahora esta condición. La segunda función proposicional me está diciendo, existe un único elemento de A cuyo cuadrado disminuido en 10 unidades es menor o igual que 5. Bueno, acá quiero trabajarlo porque voy a valerme de lo que trabajamos inicialmente, pero como está involucrada una inecuación, quiero repasar algo que seguro lo vieron ustedes anteriormente, pero por las dudas quiero quedarme tranquilo. A ver, x al cuadrado es menor o igual que 5 más 10. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que me queda que x al cuadrado es menor o igual que 15. Listo. Acá voy a aplicar lo mismo que hice allá. Es decir, esto que ustedes dicen el cuadrado, bueno, yo voy a aplicar la raíz cuadrada miembro a miembro para eliminar ese cuadrado, pero fíjense que otra vez me queda una potencia par con una raíz par. ¿Esto qué implica? Que va a aparecer el valor absoluto. Me va a quedar el valor absoluto de x menor o igual que la raíz cuadrada de 15. Y esto es lo que yo quiero señalarles. ¿Por qué? Porque aquí van a tener que aplicar las propiedades del valor absoluto cuando está involucrado en una inecuación. ¿Sí? El valor absoluto se comporta de una manera cuando está afectado a un menor o un menor igual y de otra manera cuando está afectado a un mayor o un mayor igual. Cuando el valor absoluto está afectado a un menor o un menor igual, ¿sí? La relación es la de conjunción. Mientras que cuando está afectado a un mayor o un mayor igual, es la de disyunción, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Acá, esto ¿a dónde me está llevando? Donde veo la conjunción. A que x va a ser menor o igual que la raíz cuadrada de 15 y, ahí aparece la conjunción, x va a ser mayor o igual que menos la raíz cuadrada de 15. ¿Estamos? O sea que x va a estar entre menos la raíz de 15 y la raíz de 15. Pero, otra vez lo mismo que acá. ¿Cuál es la situación? Tenemos que pensar que dice que está en A, así que vuelvo a hacer, por ahí esto, perdonen que me ponga reiterativo, pero
me parece muy representativo para que quede claro lo que estamos haciendo. Ahora el conjunto solución de esa inecuación, que va desde menos raíz de 15 hasta raíz de 15, como yo estoy supeditado aquí, ¿qué voy a tomar? Bueno, otra vez, raíz de 15 para que tengan una idea es 3,87 y algo más, es un número racional, pero aproximadamente es eso. O sea que yo tendría que estar desde menos 3 hasta 3 y piquito. Pero claro, como estoy supeditado al conjunto A, ¿desde dónde va a ir esto? Va a ir desde el 1 hasta la raíz cuadrada de 15 que está aquí. Vamos, sé que esto inclusive, porque dice menor o igual, es decir que ahora el conjunto solución de los elementos de A que cumplen con esta condición son esos, ¿sí? Y acá, ¿qué dice? Existe un único valor de A que cumple esa condición. Acá nosotros que hemos demostrado que cumplen la condición los números que están entre el 1 y la raíz cuadrada de 15, que eso está incluido en A. ¿Sí? Es decir, ¿es uno solo? No, ahí ya demostramos que no es uno solo. Y si lo quieren hacer por un contraejemplo, ahí sí tomemos dos, por ejemplo. Entonces, si yo tomo dos, digo, bueno, a ver, yo tomo el uno que pertenece a, ven que acá como un elemento uso pertenencia y acá como un conjunto uso inclusión. No, ya lo vamos a ver en breve, pero me quedo tranquilo si se lo señalo. Uno pertenece, qué feo me salió esa A. Uno pertenece al intervalo A, al conjunto A, y dos también pertenecen al conjunto A. ¿Y qué sucede además? Bueno, vamos a reemplazarlo y van a ver que cumplen con la condición. Es decir, 1 al cuadrado menos 10, y en el otro caso 2 al cuadrado menos 10. ¿Esto a qué es igual? ¿A qué es igual? 1 al cuadrado es 1 menos 10, esto me da menos 9. 2 al cuadrado es 4 menos 10, esto me da menos 6. ¿Esto es menor o igual que 5? Sí, en ambos casos verifico que esto es verdad y esto es verdad. ¿Y cómo? Acá me dice que existe un único valor. Listo. Entonces acá también esta es otra manera de demostrar que estamos frente a una función proposicional falsa. Lo hago por los dos caminos para que quede claro, ¿sí? Tengan presente que en algunos casos no se puede hacer por contraejemplo porque no se puede actuar de manera exhaustiva, ¿sí? Pero bueno, ahí fíjense que lo venimos trabajando para que vean cómo desarrollarlo por los dos caminos, de manera general o de manera completa, porque lo hicimos de forma algebraica y esto tomando dos contraejemplos. Avancemos con la C. Nos dice, existe al menos un elemento de A en donde el doble de su cuadrado más sí mismo es igual a 15. Esto acá, ¿sí? Como me dice existe al menos, lo ideal es resolver esta ecuación. Si ustedes se fijan, es una ecuación de segundo grado. Acá podríamos o completar cuadrados o hacerlo aplicando la resolvente. ¿Sí? En cualquiera de los casos, fíjense, si yo esto 2x al cuadrado más x menos 15 es igual a 0, si aplican resolvente aquí, van a ver que van a encontrar dos valores que satisfacen esa igualdad. Un valor es 5 medios y el otro valor es menos 3. ¿Sí? Bueno, acá dice, existe al menos un valor de A. ¿Qué es lo que sucede? Que si ustedes se fijan, 5 medios están A, pero menos 3 no. ¿Sí? Este que está acá no pertenece a. Este no pertenece a. Por lo tanto, hay un solo valor de los dos que satisfacen esa condición que pertenezca a. Como hay un solo valor, ¿qué vamos a decir? Que esta proposición es falsa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, reviso las condiciones. En el primero nos decía que para todo valor de A se cumplía esa condición y nosotros llegamos a la conclusión de que no era para todos los valores, sino se daba del 1 al 3. Entonces había algunos valores de A que no la satisfacían, por eso decimos es falsa. La perdón, la función proposicional B dice que hay un único valor de A que cumple esta condición. Nosotros demostramos que no era uno solo, sino era todo el intervalo que va de 1 a raíz de 15 inclusive. Bueno, entonces dijimos es falso. En la tercera dice que existe al menos un valor,
¿sí? Que satisface... ojo que acá me equivoqué. Porque dice existe al menos uno, yo pensé que era existe un único. Así que ojo, 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 cuidado, que, insisto, acá dice existe al menos uno. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Nosotros arribamos a dos elementos, nosotros dijimos, nos dio 5 medios y me dio -3. Existe al menos uno. ¿Cuánto nos dio? Uno. Entonces es verdadero, ¿eh? Ojo, que yo había asociado que decía existe un único. Y no, 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 es el existencial. Por lo tanto, ¿cuál es la condición acá? Si este elemento cumple, vamos a decir que es verdadera. Sí, 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 esto es verdadero. ¿Sí? Bien. Y ahora, por último, vamos a analizar esta última función proposicional. Me dice, para todo x perteneciente a, me queda x menos 10 mayor o igual que 6. ¿Sí? Entonces, acá me queda que x es mayor o igual que 6 más 10. O sea que me queda que x es mayor o igual que 16. ¿Sí? Voy a venir, lo voy a representar aquí. Bueno, me va a quedar fuera de escala. Yo voy a poner el 16 acá. Le voy a poner solito. Esto debería ser de aquí para allá. ¿Vamos? Pero x mayor o igual que 16, ¿sí? Esto me dice para todo valor de a. ¿A dónde está? Está entre el 1 y el 4. ¿Hay algún valor que cumple esa condición? La verdad que no. El conjunto es vacío en este caso, ¿no? La solución del punto D es vacío. ¿Por qué decimos que es vacío? Porque no hay ningún valor de a que sea mayor o igual que 16. Es decir, que acá que dice para todo, esto va a resultar falso. Esto va a resultar falso. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo al caso que estábamos trabajando, fíjense que ahí nos van a quedar falso, falso, verdadero, falso, que esa es la situación. Cuidado que la segunda yo había visto, el existe un único, después me rectifiqué, así que revísenlo ahí según la rectificación. Listo, hicimos actividad 16, actividad 17. ¿Qué nos faltaría ahora? Y ya con esto vamos a ir cerrando el video. Analizar la negación. ¿Qué pasa cuando empezamos a negar los cuantificadores? Si ustedes se fijan, la negación de las proposiciones con cuantificadores tienen la segunda, la siguiente naturaleza. Miren acá. Esta negación de yo voy a negar el cuantificador universal. Cuando niego el cuantificador, fíjense, yo tengo un cuantificador aplicado a una proposición, una función proposicional P. ¿Esto a qué va a equivaler? Va a decir, cuando neguemos el cuantificador universal, se va a transformar en el existencial. ¿Ven? El para todo se transforma en el existe al menos con la condición de que ahora aparezca la proposición P negada. Bueno, dato interesante acá, los dos puntos y el talque. El uso de los dos puntos y del talque es indistinto por una cuestión bastante usual. Vamos a usar el para todo, es con los dos puntos con el para todo y el talque con el existe, pero insisto, es indistinto, eso quédense tranquilos. ¿Qué pasa cuando negamos el existencial? Fíjense que la negación del existencial, vamos a usar, es el para todo y obviamente la proposición aparece negada, ¿sí? Entonces, dato general, y ahora vamos a ver qué uso le damos. Cuando niego el para todo aparece el existe al menos y la proposición negada. Cuando niego el existencial aparece el para todo y la proposición negada. Van a ver que es bastante sencillo, pero esto tiene una utilidad que en matemática solemos aplicarlo bastante seguido. Bueno, primero hagamos uso de estas negaciones, de estos cuantificadores, y dice así, dadas las siguientes proposiciones, el cuadrado de todo número real es menor que 16, existen enteros cuyo cubo aumentado en uno es igual al cubo de su siguiente, ¿qué me va a pedir? A expresarlos en forma simbólica. Bueno, vamos a tratar de expresar esto en forma simbólica, es decir, convertirlo a la notación simbólica. El cuadrado de todo número real. Así que ahí supongamos que vamos a usar, vamos a llamarlo x, vamos a decir que x pertenece a los reales, ¿sí? Por eso, fíjense que todo número real, ¿qué cuantificador vamos a usar? Para todo. Entonces, función proposicional P, para todo x perteneciente a los reales, ¿qué vamos a decir?
el cuadrado de todo número real, como lo explicamos, como x al cuadrado es menor que 16. X al cuadrado es menor que 16. ¿Ven? Ahí hago uso del cuantificador y lo expreso de esa manera. Vamos con un segundo ejemplo. Existen, o sea que ahí estamos hablando del existencial, enteros cuyo cubo aumentado, es decir, que si yo también voy a tomar como x la variable, existen, entonces voy a decir, existe al menos una x perteneciente a los enteros, ¿sí? ¿Por qué hablamos de enteros? Porque dice existen enteros cuyo cubo aumentado en 1, x al cubo más 1, es igual al cubo de su siguiente, ¿sí? Acá está, siguiente lo ponemos como x más 1 y es el cubo de su siguiente. Bueno, ahí fíjense que tenemos dos maneras de hacer la conversión, dos ejemplos de conversión del lenguaje simbólico, del lenguaje coloquial al simbólico. Ahora vamos a analizar la negación. Para eso, ¿sí? Porque el punto B nos pide negar las expresiones obtenidas, yo quiero detenerme en la primera situación. Dice, para todo x perteneciente a los reales, es decir, todo número real cuyo cuadrado es menor que 16. Voy a ir un segundo a la pizarra y quiero hacer lo siguiente. Yo ahora voy a valerme acá de lo siguiente. Lo hago con otro color porque es fuera de la actividad anterior. Acá está más infinito. ¿Qué me está diciendo acá? Aquellos números cuyo cuadrado, si este es el 16, es menor que 16. Es decir, que estoy tomando aquellos valores que van desde el menos infinito hasta el 16. ¿Estamos de acuerdo? Que el conjunto que involucra esto es desde el menos infinito hasta el 16, esto así. ¿Sí? Bueno. Si yo quiero negar la proposición, voy a tener que tomar todos aquellos elementos del conjunto, en este caso de los reales, que no pertenecen a ese intervalo. Es decir, ¿de quién estoy hablando? Yo estoy hablando de aquellos elementos de la recta real que no forman parte de ese conjunto. Entonces, ¿quiénes no forman parte? El 16 acá no está, o sea que yo ahora lo voy a incluir. ¿Y de acá para dónde voy a ir? Voy a ir para la derecha. ¿Sí? Es decir que estoy yendo del 16 al más infinito, el 16 inclusive, y este sin incluir. Acá nosotros decíamos, ¿sí? Aquellos elementos elevado al cuadrado que sean menor que 16, ¿sí? Acá, ¿qué vamos a decir? Aquellos elementos elevados al cuadrado, pero ahora, ¿cómo vamos a decir que vaya del 16 inclusive al más infinito? Que sean mayores o iguales que 16, ¿sí? Esto es lo que se llama complemento. Nosotros todavía no lo vimos en teorema conjunto, pero este conjunto es el complemento del anterior y viceversa. Vuelvo, entonces ahora sí, a los dos ejemplos que estábamos analizando y vamos a la negación. Para negar el para todo, recuerden que cuando yo lo negaba se transforma en el existe al menos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Existe al menos un número real tal que, ¿qué cosa? Su cuadrado sea mayor o igual que 16. ¿Ven? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Perfecto. Ahora, quiero negar el existe al menos un número entero. Si voy a negar el existe al menos, va a aparecer el no q va a ser el para todo. Y este es más fácil de negar la función proposicional aquí porque la negación es que de esa igualdad vamos a decir que sea distinto. ¿Sí? Este es quizás más sencillo que el caso anterior, pero bueno, esos ya los ejemplos que quería ver. Bueno, adicionalmente, y esto sobre todo para mostrar la utilidad y para ver qué uso podemos darle, yo quiero que analicemos estos dos casos, ¿no? Un caso en donde yo voy a plantear tres situaciones de usos de cuantificadores en simultáneo y después una conclusión en relación a la comparación de dos también funciones proposicionales que también hacen uso de cuantificadores en simultáneo. Vamos a la pizarra. Bien. Y vamos a trabajarlo de esta manera. Fíjense, yo en este caso lo que quiero hacer es lo siguiente. La función proposicional dice, para todo x perteneciente a los reales, existe al menos uno y perteneciente a los reales cuya suma me dé 5. Esto a veces, y esto lo voy a hacer para que lo vean porque por ahí suma verlo de esta manera. ¿Estoy en rojo? Sí. Lo puedo ver así y así. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en términos coloquiales, ¿sí? Diremos que para que sea verdadera esa función proposicional,
¿Qué debe cumplirse? Que cualquiera sea el número real x, debe existir al menos un número real y cuya suma de ambos sea 5. ¿Estamos? Bueno, esto para poder analizarlo, sospechamos, ¿cierto? Que para todo número real yo puedo encontrar otro número, ¿sí? Que yo, dado cualquier x, ¿sí? Yo puedo encontrar otro número que al sumarlo me dé 5. Sospechamos que es verdadero. Bueno, pero quería mostrarles cómo trabajarlo. Entonces, para analizar la estructura de la función proposicional estudiamos algunos casos particulares, algunos puntuales, solo para mostrarles que esto lo podríamos hacer incluso de manera coloquial, ¿no? Pero vamos a suponer, si x es, por ejemplo, igual a 2, ¿qué me debo preguntar? ¿Existe? Vamos a poner x sub 1. Y sub 1, ¿dónde? En este caso, x era igual a 2, ¿sí? Yo voy a aplicar esto. 2 más y sub 1 sea igual a 5. ¿Qué opinan? ¿Existe o no existe? Sí, claro que existe. ¿Quién es? Y 5 menos 2. O sea que y sub 1 es igual a 3. Ahí tomé uno positivo, tomemos uno negativo. Si x es, vamos a poner x sub 2, es igual a menos 1. ¿Existe y sub 2 donde menos 1 más y sub 2 sea igual a 5? ¿Qué opinan? Sí, ¿cierto? ¿Quién? Y 5 más 1. O sea que y sub 2, en ese caso, ¿cómo se me va el lápiz? Y sub 2 es 6, ¿no? En ese caso es 6. Vamos solo para completarlo con uno más, si yo tomo un x sub 3 irracional, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, ¿se cumple esto? ¿Existe un y sub 3 donde la raíz cuadrada de 2 más y sub 3 sea igual a 5? Y la respuesta es que sí, ¿no? ¿Cuánto tiene que valer ese i sub 3 para que se cumpla? 5 menos la raíz cuadrada de 2, ¿no? Bueno, esto si lo generalizamos, y es donde yo quería llegar ahora, vamos a tomar un x sub n perteneciente a los reales, x sub n perteneciente a los reales. Mi pregunta es, ¿existe un i sub n, pongo n porque como que estuve siguiendo, ¿no? Perteneciente a los reales, ¿existe donde la suma de ambos, es decir, donde x sub n más y sub n sea igual a 5? ¿Existe o no existe? Y sí, la respuesta ¿cuál es? Hay que hacer la operación que venimos haciendo aquí arriba. ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a ser y sub n? ¿Qué hicimos en todos los casos? Va a ser 5 menos x sub n. Mi pregunta es, ¿podemos con esto demostrar que es verdadera? Y la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque dado cualquier número real, si yo a 5 le resto un número real, ¿eso qué me da? Otro real, ¿no? Eso se llama propiedad de cierre de los números reales, pero ustedes me pueden decir que si yo a 5 le resto otro número real, me da otro número real. Por lo tanto, esto es verdadero. Aquí arribamos a la conclusión de que esta función proposicional es verdadera. Bueno, vamos a hacer un análisis parecido, en este caso, donde yo quiero que observen P y Q. Si ustedes se fijan, lo único que pasó acá es que conmuté el orden en el que aparecen los cuantificadores. Ahora que, fíjense qué digo, lo voy a leer literal. La función proposicional Q dice, existe al menos un número real, esto por ahí ayuda a que lo vean de esta manera, existe al menos un número real. Para todo número real, eh, vuelvo, existe un número, al menos un número real, en donde para que si yo le sumo otro número real, me va a dar 5. Es decir, que en términos coloquiales, ¿cómo lo decimos a esto? Yo digo, lo leo, insisto, en forma literal. Existe y perteneciente a los reales, donde para todo x perteneciente a los reales, x más y es igual a 5. Coloquialmente, ¿qué decimos? Decimos que existe un valor real y
que para cualquier real X, al sumarlos, arroja como suma el 5. ¿Sí? Bueno, acá lo que tenemos que analizar es la estructura, ¿no? Voy a hacer un ejemplito. Lo puse acá, vamos a hacer un solo ejemplo, pero para mostrar que no estamos en la misma situación que en el caso de arriba, ¿no? Acá dice existe al menos uno. Entonces, vamos a tomar dado y sub 1 igual a 5. Por ejemplo, ¿no? Que pertenece a los reales. Y dado, vamos a tomar, por ejemplo, x igual a 1. X igual a 1, que también pertenece a los reales. ¿Qué sucede? Cuando yo hago x sub 1 más y sub 1, esto tengo que hacer, ¿qué cosa? 5 más 1, 5 más 1 me da 6, que es distinto de 5. ¿Estamos? Entonces, en este caso, solo para x igual a 0 se cumple, ¿sí?, que la suma me da igual a 5. Pero les pregunto, ¿basta con que yo haga este análisis para demostrar que la situación, que estamos frente a un caso que para este caso sería falso? ¿Sí? ¿Alcanza? Y la verdad que no. ¿Por qué? Porque me dice existe al menos. Entonces yo, para poder hacer eso, tendría que cubrir de forma exhaustiva todos los reales y demostrar esa situación. Entonces acá es donde toma valor la negación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren qué pasa si yo a esta función proposicional Q la niego. ¿Se acuerdan qué decíamos? Al negar el existencial se transforma en el para todo, ¿sí?, en el universal, y acá esta igualdad se transforma en una desigualdad. Entonces, en el distinto, ¿no? Si yo esto lo tomo acá y miren con amor y cariño, van a ver que se transforma en una muy parecida a la que está acá arriba. Entonces, matemáticamente van a ver que nos resulta más sencillo y de hecho posible analizar el valor de verdad de esta proposición. ¿Por qué? ¿Qué estamos diciendo nosotros en este caso? En términos coloquiales estamos diciendo que cualquiera sea el número real y, debe existir al menos un número real x cuya suma de ambos sea distinto de 5. ¿Sí? Entonces, dado un y real, ¿existe un x real donde su suma sea distinta de 5? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Por eso yo les digo que se parece mucho al primer caso. Entonces, voy a hacerlo de la misma manera, que me va a llevar un poquito de tiempo, pero quiero, yo insisto, esto si ustedes tienen que hacerlo en un examen, con que lo aborden de esta manera, ¿sí?, es suficiente. Pero si no se dan cuenta, yo siempre recomiendo tomar algunos casos exploradores como para ver, para sospechar qué es lo que está sucediendo. Bueno, entonces, vamos aquí y digo, bueno, si yo tengo un i sub 1 igual a 2, la pregunta es, ¿existe x sub 1 donde x sub 1 más 2 sea distinto de 5? Y la respuesta es sí, ¿cierto? ¿Cuándo se va a dar eso? ¿Cuándo se va a dar eso? Para todo, esto se va a cumplir, para todo x sub 1 distinto de ¿cuánto? De 5 menos 2, es decir, para todo x distinto de 3. Sigo. ¿Ven que resultó mucho más sencillo? Pero bueno, hagamos otro con otro caso más, a ver si es tan sencillo como parece. A ver, i sub 2. Yo voy a tomar un i sub 2 igual a menos 1, por ejemplo, para ser negativo. ¿Existe un x sub 2 donde x sub 2 más menos 1 sea distinto de 5? Y la respuesta es sí, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque se va a cumplir para todo x sub 2 distinto de ¿cuánto? De 5 más 1. O sea que se va a cumplir para todo x distinto de 6. ¿Estamos de acuerdo? Este era x1 y este es x2.
Bueno, podríamos estar todo el tiempo, pero vamos a hacerlo general para que vean que quedaría bastante sencillo abordarlo. Dado I sub n perteneciente a los reales, ¿sí? ¿Existe X sub n? Les pregunto, ¿eh? ¿Dónde X sub n más I sub n sea distinto de 5? Y la respuesta es sí. Ah, sí, ¿para cuál? Y para todo X distinto de 5 menos, esto es X sub n, Y sub n. Mi pregunta es, ¿X sub n va a existir siempre? Si yo tomo un número real, a 5 le resto un número real, o sea que siempre que sea distinto de ese valor, esto se va a cumplir. ¿Estamos? O sea que acá hemos llegado a la conclusión de que esta premisa es verdadera y fue bastante, o sea, no nos complicó mucho encontrar la manera de analizar el valor de verdad. Si esta premisa, esta función proposicional era verdadera, ¿sí? Que es la negación de la anterior, esta es falsa. Que es lo que yo les decía, que a veces es mucho más sencillo trabajar con la negación que con la propia función proposicional. Bueno, esto era para darles algunos ejemplos del uso de los cuantificadores en simultáneo y por qué a veces es mucho más sencillo, que es donde vamos a acudir a las negaciones. ¿Sí? Última, un ejemplito que es re sencillo, pero también me parece muy representativo. Fíjense, el otro caso decía, sabiendo que P, la función proposicional P. Para todo X perteneciente a los reales, existe Y perteneciente a los reales, ¿sí? Donde se cumple esa función proposicional. La pregunta, yo parto de la condición de que esa función proposicional P es verdadera. La pregunta es si Q es verdadera. Analizando P y Q van a ver que ¿cuál es la única diferencia? Es que en vez de decir para todo, acá dice existe al menos. ¿Sí? En vez de decir para todos, acá dice existe al menos. Bueno, entonces, ¿qué implicancia tiene esto? Bueno, fíjense. Esto, la proposición P dice que se cumple para todo X perteneciente a los reales. Si se cumple para todo X perteneciente a los reales, también se va a cumplir para el menos uno. Es decir, si se cumple para todos, para la generalidad, se va a cumplir para la particularidad, para al menos unos pocos, ¿sí? O al menos unos. Esto es lo que yo quería marcarles en las relaciones que podemos establecer al uso de los cuantificadores. Es decir, que si esta es verdadera, entonces esta también va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque si se cumple para todos, también se va a cumplir para algunos, ¿sí? Para al menos unos. Verdadero, ¿sí? Esa es la relación que quería mostrarles como también ejemplo representativo de lo que estamos hablando, ¿sí? Bueno, dicho esto, hasta acá llega el video, espero que les sea de utilidad, les recomiendo sobre todo focalizarse en la mirada de los ejercicios que fui haciendo detenidamente y nos estaremos viendo en, en clase prontamente, ¿sí? Muchas gracias, hasta luego.